la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando este diálogo un poco retrasados, pero bueno, estamos ya iniciando el programa y contamos ya esta vez con Jimena Ponce, la asambleísta vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Gracias por venir, Jimena. Pero antes de la convocatoria es un poco a tratar el código Ingenios, que usted lo ha llevado adelante, ha tenido una vocería, tiene una presencia, digamos, en las redes permanentemente como vicepresidenta además. Pero un poco antes de iniciar eso, usted ha sido concejal, ministra de Estado, asambleísta, y a veces no conocemos quiénes nos hacen un poco de quién hace la política. O sea, están ahí, ustedes afiliada a Alianza País. Así es, sí. ¿Cómo llegó Alianza País? Permítame comenzar un poco así para... Bueno, primero el retraso es mío, el retraso lo puse yo. Ya, bueno, era un aporte personal, diga. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias por poder conversar con la ciudadanía, sintonizarnos con la gente. Cada emisora tiene su target, su grupo de radioescuchas, de televidentes, y siempre es bueno llegar a todos. Bueno, yo en realidad entré a la política en la dirigencia estudiantil. Esa fue mi ingreso, no a un partido político. Hicimos un intento con el Partido Socialista. En ese entonces fue una decisión de meses de ver quién del grupo de los politécnicos iba a entrar y se afiliaba al partido. Decidimos que vayamos 4 compañeros. Y eso fue apenas una incursión. Fuimos expulsados a los 15 días por querer hacer por tener ciertas reflexiones. Siempre que le veo al Enrique Ayala o al Víctor Grande, digo, ¿fuiste vos o fuiste vos? Pero uno de los dos. Uno de los dos. Se hacen los locos. Y desde ahí, pues siempre queda, no digamos la vena política. A veces piensan que la política es hacer carrera política, es estar en puestos políticos. Y la política es en realidad, en su definición más nuclear, de mayor raíz y mayor forma, más esencial, es la forma en que uno puede incidir en la toma de decisiones que benefician a la mayoría, es el servicio público. Es pensar en la ciudad, pensar en el conglomerado y sobre eso ver de qué manera. ¿Usted estudió en la Politécnica? Sí, yo soy ingeniera química de la Politécnica y tengo una maestría en ingeniería industrial en Clemson University en Estados Unidos. ¿Y el colegio dónde hizo? El colegio, de una vez veamos, y para terminar a ver cómo va a ser la reelección o si está disputando. El colegio es en la Inmaculada, aquí en Quito. Luego la escuela la hice en la Providencia en Ambato, y viví en Ambato también un tiempo. Mi familia materna es de Ambato. Y nací, la escuela primaria la hice en el colegio Aristi, que estoy el colegio Don Bosco, y el jardín en el jardín de infantes, en el kinder Aristi, así se llamaba, en Medellín. Yo nací allá y luego ya vinimos. ¿Usted nació en Medellín? Así es. ¿El papá estaba trabajando allá? ¿Él era diplomático? No, él trabajaba en una fundación, y como ahora que chiste los caminos de la vida, como dice Carlos Vives. Él trabajaba en una fundación Laubach de alfabetización para adultos. Él estuvo siempre por el lado de educación, y ahora yo estoy en la Comisión de Educación. Así que es interesante que después, ya a sus 93, casi 94 años, empezamos a hablar de los temas, de lo que él hacía 50 años atrás y cómo nos vamos, digamos, siempre hay necesidades, y además estas coincidencias con mi papi siempre me resultan muy refrescantes. Jimena, ¿y entonces cuándo llega Alianza País? ¿Al inicio? Bueno, nosotros... ¿Por la candidatura del señor economista Correa? En el 2006, cuando arrancó la campaña, hicimos un colectivo que se llamó abruptamente Ecuador Soberano. Estábamos en la Politécnica, en una reunión, viendo cómo los expolitécnicos... ¿Usted daba clases en la Politécnica? No, yo trabajaba ahí privado, público, estaba en varias cosas, en ONGs, en cooperación técnica internacional.
Y bueno, pues siempre alrededor casi de la poli claro. nos veíamos con los compañeros, pues somos ingenieros, ingenieras, entonces los temas eran afines. Y nos concentramos ya para la campaña electoral en la Politécnica y teníamos que hacer un manifiesto, entonces ya hicimos el manifiesto, bueno, esa era la lógica con la que trabajamos en la dirigencia estudiantil, la hoja volante, el manifiesto, y decíamos, bueno, ¿y qué nombre le ponemos? Entonces yo estaba con una computadora, con una laptop, conectada al internet, y digo, ¿qué nombre no está tomado todavía? Entonces pusimos Ecuador ni sé qué, Ecuador ni sé cuántico, pusimos Ecuador Soberano, yahoo.com, no estaba tomado el nombre, nos llamamos Ecuador Soberano. Y este fue en el 2006. Y hasta ahora el CRC nuestro, el Comité de la Revolución Ciudadana, es el Ecuador Soberano. Y yo siempre saco pecho y digo, yo tuve CRC antes que Alianza todos. País y a partido casi. Jimena, la motivación política, además por el trabajo del papá, entonces les llevó a tener una cercanía a la actividad política y llega a esto. Pero usted tiene una convicción socialista por el primer intento y después se explica lo que es el socialismo del siglo XXI. Y esta convicción socialista parte también incluso hasta de raíces cristianas. Muchos de los compañeros vienen de trabajo con comunidades eclesiales de base, compañeros que empezaron en el catequesis, después toparon la realidad social y después dijeron, no, hay que hacer algo. El cristianismo nos ayuda con la fe, pero pues, la puesta en marcha tiene que concretarse, claro. Y entonces empieza una disputa política. Y esa beta siempre ha quedado impregnada en las decisiones, en los aspectos en los que uno ha venido trabajando. Y de ahí, pues, esa necesidad de cambiar las cosas en el país, como decíamos, hay que cambiar las estructuras. Hay que cambiar las estructuras, decíamos en la Politécnica, y peleamos por cambiar las estructuras. Y ahora cuando uno está de asambleísta sabe que cada letra que uno pone en la ley, que cada coma que le cambia es cómo cambiar, porque es toda la estructura legal, normativa. Pero esa estructura legal y normativa sí nos llega al común de los por de supuesto, los mortales. esperamos que por supuesto la aspiración. La diseñamos para que llegue siempre propiciando el cumplimiento de los derechos, que es lo que ya se definió en la Constitución, por lo que votó el pueblo ecuatoriano, y ahora lo que decimos es cómo este derecho que está aquí descrito luego pasa a operar. ¿Cómo pasa a operar en cosas más finas? ¿En qué institución? ¿Quién hace el control? Ahora venía de la Politécnica en un tema de agricultura y ciudad, y producción y tecnología, y entonces más bien nos reclamaban, decían, aquí el Estado está muy laxo, no hay el mecanismo de control de los pesticidas, por ejemplo. Entonces decían, los pesticidas, ahora entendí que tienen que venderse casi como receta médica, tiene que venderlo con un especialista. Pero me dicen, usted vaya a cualquier tienda donde le venden los pesticidas y puede comprar lo que sea y sin receta médica. Tanto que algunos de los suicidios han ido en virtud del uso de nos reclamaba y nos decía, la ley es vieja, tienen que actualizarla porque ahora hay otra institucionalidad, entonces hay que colocar efectivamente esos controles en alguna institucionalidad nueva. Entonces ya imagínense de una conversación de estas a propósito del hábitat. En la Politécnica van saliendo demandas de la gente muy concretas para ser tomadas por la ley. Jimena se casó con Carlos Páez. Así es. No voy y me caso. Concejal de Quito. Ahora él es concejal. Con Carlos, ¿dónde se conocieron? Bueno, en la Poli, él es ingeniero civil. En la dirigencia. Y el hecho exacto en donde nos conocimos fue en un cruce de calles cuando la policía nos estaba persiguiendo. Así es. Hay toda una historia atrás de eso, pudimos escondernos en la casa de una vecina de la Politécnica, nos encerró para que los policías no nos lleven, porque había unas manifestaciones por el alza de la gasolina de Febres Cordero en esa época. Y bueno, ahí la cosa de la policía era una cosa dura, y eso que nosotros vivíamos lo que se podía ver. Menos que ahora, ¿cree? Por supuesto. No, ahí desaparecía la gente. Ahí mataban, ahí no se sabía nada y desaparecía la gente. Desaparecía la gente. O sea, hay todavía casos sin explicarse. Jimena, después de se conocen, ¿quién les llevó a la política, Carlos? ¿O Carlos les llevó a usted? Bueno, nos conocimos justamente en el movimiento que es el Frente Socialista Politécnico. Entonces, ese es el grupo político con el que trabajábamos. Había la unidad de izquierda politécnica, ahí estaba el Germánico Pinto, el Alexei Mosquera, otros que fueron ministros y demás, y que ahí teníamos listas diferentes y ahora por supuesto en un proyecto progresista nos volvemos a encontrar. Entonces ahí militábamos, ahí esa era parte de nuestra vida politécnica,
una de nuestras exigencias, y claro, entre nosotros nos exigíamos y nos cuidábamos también por ser buenos estudiantes. En la Politécnica era difícil no ser el ritmo bueno. era muy duro, Claro. entonces para poder salir a hacer el periódico, Claro. para pasar por los cursos hablando de un tema, del otro, convocar a las marchas, salir, a veces uno le tocaba faltar a clases, tenía que igualarse, y teníamos un espíritu de mucha camaradería, solidaridad, lo mantenemos hasta ahora, son los mejores amigos, compadres, padrinos, etcétera. Claro, hicieron una vida juntos. Y hemos hecho la vida ¿no? juntos, y ahora que estamos en la cosa pública también nos vamos apoyando. También. Han sido compañeros que cuando estuve en el ministerio me ayudaron a la acompañaron gestión, para- y por supuesto con toda para la la confianza gestión. política y personal que se puede tener en esta clase de cercanías que se hacen en estos Claro. momentos duros y de decisiones, tan ¿no? fuertes, Tan fuertes. de toma de decisión. Ajá. Jimena, cuando usted piensa en esa época, ¿cree que esas visiones que tenían, esto que les ha mantenido juntos, sí se ha reflejado en estos 10 años? Uy, le voy a poner un ejemplo que Sí, casi por siempre que lo favor. cuento me sale una lagrimita por aquí. Ya. En la Politécnica nosotros teníamos una agenda del movimiento estudiantil, que era los tiempos completos de profesores, que eran las horas de oficina, que se llamaban horas de oficina, que eran los exámenes unificados, que era el libre ingreso, que era la gratuidad de la enseñanza, que era la calidad de la universidad, de la educación superior, que era la orientación de la educación superior hacia las necesidades de la gente. Entonces peleábamos por temas de extensión, la representación estudiantil. Cuando estábamos aprobando las 4 universidades, cuando estábamos debatiendo en mi comisión ahora la ley de universidades, la ley orgánica de educación superior, veo cómo esos temas que los peleábamos, pero así, se iban claro, uno iba a la plasmando. junta de facultad y era imposible, teníamos que de caso en caso decirle a tal profesor, le vamos a pedir que nos reciba para que nos explique algo que no entendemos Claro. en clase, y no está, las puertas estaban cerradas, nos sentábamos y nos turnábamos entre compañeros, así como Sí, como sí, mascotas, claro, sí, sí. al pie Para de la puerta explicar. del profesor, a ver si algún rato llegaba, y la puerta era cerrada. Porque no A ver tenían además No oficinas, había hora. La además. gente, ¿qué prefería? Prefería dar 2 horas en la poli, correr a dar en el colegio X, Es que correr a tenían- dar en la para universidad ni poder sé cuántico, juntar- etcétera, etcétera. Y no, en la poli Ya. al menos no tenían malos sueldos, pero siempre podían tener Pero más. siempre podían. Y no había controles, Claro. no había una ley En realidad, clara, en la el Politécnica Consejo de era Educación Superior la era mayor cantidad cualquier de- cosa. sí. Entonces, imagínense, nosotros queríamos estudiar, pasamos todo el día en la poli, que estábamos en la biblioteca y decíamos, esto aparte no entendemos, vamos a preguntar al profesor. Íbamos y a hacer guardia Claro. hasta que asome. O cuando pedíamos las notas, por ejemplo. Jimena, Y ¿y entonces, usted cree que estos habría entrado a la elementos- Politécnica ahora con es decir, yo quiero ir a la Politécnica, quiero estudiar química y da el examen y le mandan a Machala porque le den con aptitudes para acuacultura? Bueno, antes el ingreso a la Politécnica, ya que este caso nos Claro, permite sí, también sí, trazar, sí. hacer el antes y el después de Claro, la sí, política sí, sí. pública, cuando yo quise entrar a la poli, yo siempre digo, afortunadamente tengo 3 hermanos varones, y me dicen, ¿y eso Ya. de qué se trata? O sea, ¿qué tiene que ver? Que ellos ya, Sí, 2 claro, ya pasaron ellos ya por la estaban poli, ahí. y 2 me ayudaron a hacer las dormidas en la calle para Ya. ir a hacer el tour. Ujú. Ese era el antes. Ya. Ese era el antes. Entonces, yo vivía aquí en Quito, vivimos aquí en Quito, entonces ir a dormir en la calle, en la Politécnica, no era tanto drama Sí. para alguien de Quito como Claro. para alguien que no estaba en Quito. Así es. La posibilidad de sostenerse en la universidad sin trabajar y pagando lo que costaba, pagando los libros, era de ciertos sectores. Pero No era para había toda que la pagar población. en la Politécnica. Se pagaba algo bajo, pero se pagaba. Se Y pagaba nos costaba los en la derechos de matrícula. grado, a veces Ya, bueno, derechos ya, de pero- examen. pero y ya la habían educación costitos. sí hay costos, sí, Ahora sí. es cero. Ahora es ¿Te cero. parece que cero, Jimena? Es cero. Sí. Es cero. Entonces... ¿Estás segura que es cero, Jimena? Es cero, Sí, es cero ya. el costo de la matrícula. Si usted está Ya no hay con segunda sí, sí. matrícula, por supuesto, Y ahí le con- consta, claro. si está repitiendo. ¿Cuándo? Si es extraordinaria, por supuesto. Y se si no atrasa me la dan ordinaria. entrada, y me voy a poner un plan. Yo habría preferido dormir para poder entrar a la Politécnica si esa era mi voluntad Pero de no es que, ingresar. pues usted podía dormir 5 días Ya. seguidos y no por dormir más tiempo Claro. afuera entraba, porque el Por cupo eso. de la Politécnica Era un cupo era y 1800, había que dar el examen. Era 1800 alumnos para prepo. Y ahora es Eso era lo que 1200. entraba. No, Sí, Jimena. ahora entra, pero de 1800 a primer semestre, que en prepo era, Era- digamos, era en general. tratamiento. Sí. Antes eran 6 años, Ujú. ahora son 4 años, 5 años.
Entonces, Prepo 1 y Prepo 2, que eran 6, sumaban un año, eso entraban 1.800 y a primer semestre estaría entrando un 10%, claro, un 30%, un 20% quizás. Sí, pues entonces sí, en la Politécnica sí. Ese tipo sí, bueno, de... en la central entramos 35 y terminamos en cuarto año realmente 14. Sí, sí, sí. El nivel de deserción, pero no era porque eran vagos, ¿ah? Mucha gente... Claro, a veces no tenían, claro, eso le digo, exacto, la posibilidad que la gente, la familia decida, mis 4 hijos, porque éramos 4, van a estudiar durante 6 años cada uno la universidad, es decir, no van a producir para la casa cuando mis papás eran profesores, claro, con unos sueldos con las justas, imagínense 2 profesores, porque mi papá tuvo ese trabajo cuando era chiquita, después ya entró al Ministerio de Educación y mi mamá también trabajaba en un colegio. Con esos sueldos sostuvieron 4 hijos. 4 y dijeron, bueno, con esto podemos sostener, en universidad público, y uno fue a la privada. Era... con algunos gastos de colegiatura. Pero no era... De colegiatura, no era cara. Sí, no era cara. No, pero entonces, nada de mensual ni cosas por el estilo. En matrícula sí, y cuando algunos dicen derechos sí. Lo de la gratuidad, yo recuerdo, y le digo, Jimena, sinceramente, en la central, yo, la matrícula sí, y obviamente los derechos, y eso por suerte para cuando me terminaba la carrera, yo ya estaba trabajando. La verdad es que comencé antes mismo a trabajar, pero... Entonces, esa parte, Jimena, no nos quita, o no les quita a los jóvenes esto de cuando se dice la gratuidad, todo eso, la posibilidad también de una decisión personal, así como comentábamos hace un rato, decidí hacer tal cosa, ¿no? Ya, ahí vamos al segundo. Primero, el tema del acceso. Yo creo que las formas, los mecanismos de ingreso a la universidad antes eran aleatorios. Eran al susto, era si usted podía dormir en la calle, si ya no alcanzó, si era el que no le tocaba el cupo, después peleaba el cupo y entraba. Pero eran mecanismos poco claros. Eran mecanismos no eran poco claros, desconocidos. ¿Cree usted que algunos entraban por encima de la fila? Eran a la suerte. Porque que usted esté en la fila acá y le digan, hasta aquí se cortó y los de acá tenían aptitudes, eso no se evaluaba. Se evaluaba quién tuvo la suerte de estar en el momento exacto, el rato exacto. Ese era lo que no se evaluaba, eso era lo que pasaba. Entonces, para entrar a la universidad, pues, digamos, me parece irracional este tema. El otro tema es que también, digamos, uno podía escoger las carreras de la siguiente manera. Es decir, yo me iba a hacer la fila en la Politécnica y ahí tenía, qué sé yo, las 6 ingenierías y unas cuantas tecnologías. Y como estaba prepo, tenía un año todavía para pensar si iba a química, eléctrica, mecánica o geología. Pero si quería, estaba o entre mecánica en la Politécnica Nacional o entre mecánica en la central, en la central tenía que hacer ese proceso 2 veces. O 3 veces si tenía una tercera opción, o 4 veces tenía una cuarta opción. Tenía que hacer eso la semana de octubre, en la otra universidad tenía que tener la semana de julio, en la otra tenía que ser... claro, y si de pronto mi opción era irme a la de Cotopaxi, tenía que hacer eso, entonces tenía que hacer eso dependiendo. Ahora, ¿qué es lo que hay? Para todo el sistema universitario hay un momento en el que usted puede, tiene la panorámica de todo el sistema universitario y dice, yo escojo de todo el sistema universitario estas carreras. No, primero se da el examen. Ahora eso también ha sido una modificación que se ha hecho bien interesante, que ha hecho el CENESID. Usted toma un examen, los estudiantes, los de 6º curso, no todos quieren ir a la universidad, también hay que ser claros, no todos quieren ir a la universidad. Y no todos pueden también. No todos pueden ir a la universidad, así es, hay incluso también un tema de capacidades, hay un tema de capacidades. ¿Cuál es el diferenciador más justo para entrar a la universidad? Es decir, hay tanto en el sistema público como en el privado, sumados en el público me parece que hay 130.000 cupos y en el privado hay 20.000 para el primer año. Entonces hay 150.000. Se gradúan del colegio, de todos los colegios, me parece que unos, 180.000, 200.000. 210.000. Cada año. Costa, sierra, se van dando 210.000. Siempre hay un faltante, si es que todos quisieran ir a la universidad, va a haber ese faltante. No todos dan el examen. Me parece que es el dato que yo tengo, que 180.000 dan el examen, pero los cupos que hay son 150.000. Entonces hay 30.000 rezagados que intentan una vez, que intentan otra vez, más los rezagados de los procesos anteriores. ¿Quién da los cupos? ¿Quién dice en la Politécnica o en medicina, que es el ejemplo que también es interesante poner? Que es usual, además,
A medicina me parece que entran 200 en la central. Es la más cotizada de las carreras. Entonces, toda la gente de cualquier provincia de cualquier parte anota, del país, quiero ir a medicina en la central. Hay 200 y se inscriben 2.000. Más o Hay menos. 1.800 que se van a quedar afuera. ¿Cómo se quedan afuera esos 1.800? Porque hicieron la fila, porque tuvo palancas, porque pudo meterse Ya. a la fila, porque... Pero se quedan esos 1.800 sin hacer medicina y tampoco central. pueden, claro. Pero pueden Entonces, hacerlo, pero pueden puedes hacerlo escoger. en las Eso es lo otras bueno. facultades En vez de viajar de medicina. provincia a provincia y de mes a mes diciendo el proceso de inscripción aquí era tal fecha, acá tal fecha, eso que le decía en mi ejemplo Sí, de sí. seguir mecánica en 5 universidades, me tocaba a mí desplazarme a las 5 para ver, intentar en cada una de ellas y no siempre saber si el resultado era favorable. Ahora usted en el mismo sistema, en el mismo momento, en el mismo hecho, en el Si es mismo que- acto, si es que tiene puede los escoger. puntos suficientes. Claro. ¿Quién pone los puntos? El alumno que dio el examen. Exacto. Solo para la carrera de medicina piden más de 800 y para profesores, para la de docencia. Piden más, el Estado pide más de 800 para la Claro. universidad Y pública. si no, no hay cómo. Sí, si tiene menos de 799, no puede No aplicar. califica. Ya. ¿Y qué hacemos con ellos que no califican Entonces, también? para las otras carreras, ¿qué es lo que ocurre? Todos los estudiantes que le apuntaron a ingeniería mecánica en la Politécnica son, qué sé yo, 1.000 chicos. Ya. Y ellos empiezan a sacar el puntaje que sacan en su examen. De acuerdo al promedio de ellos, o a la más alta nota de ellos, hay un loco afanoso que sacó 999. Entonces entran de 999 Ya. entra primerito y de 998 Y van entra siguiendo. segundo y le van siguiendo. Hay uno que jaló para arriba la nota, entonces les jaló a todo el grupo. Entran los demás de arriba. Ya. Si es que no hay una nota tan alta y empezaron, el que más alto sacó en 850, entonces el siguiente es del de 849 y demás. El promedio, la nota de acceso la pone el grupo que dio ese examen. Ya. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es la modificación? Ahora todos los jóvenes dan el examen De una sola. de una sola y luego de la nota, cuando ya reciben su resultado, pueden escoger las carreras, porque ya saben, entonces en las páginas de Cenecit están los resultados de los años anteriores, o de las pruebas de los años anteriores. Entonces dice, pucha, para mecánica en la Politécnica ha sido sobre 850. Yo saqué 849 este año de ley que estos verdugos Claro. subieron la nota. Ya. Entonces, de ley, porque a veces Claro. se ve una tendencia al alza además en las notas. Permanentemente la nota promedio va subiendo y va jalando para arriba. Le Son más salió lo de afanosos. verdugo bien quitín. Yo siempre digo, a mí me le paso diciendo que es un verdugo. Entonces, Sí. y además los Mi mamá afanosos también en la me poli, decía sí, eso. sufrimos a las afanosas. Yo era de Mi estudiante mamá también se promedio. ponía así. Jimena, antes Pero entonces de seguir, ahí sí. pone la nota los estudiantes. No es que el Yo- René está diciendo tú y tú. No, no, no. En René Y luego, no. perdón, y solo para Sí, terminar la por idea. favor. Entonces, luego de la nota, cuando uno tiene ya la nota, dice, bueno, ahora sí veo a qué aplico. Entonces uno puede aplicar con una estrategia. Ya. Entonces dice, ya sé que ingeniería mecánica en la poli va a estar difícil. Si la pongo en primera opción, tengo altas probabilidades de De que no perder, está. de no entrar. Entonces mejor empiezo a poner ingeniería mecánica en otra universidad que no es tan cotizada, en donde tengo que competir con gente con mi misma nota, Ya. que es un poco más baja de la que supongo que ya tienen en la Politécnica en Quito. Y empiezo entonces a buscar la mecánica de la SPOCH o la Facultad de Mecánica de la SPOL. Me van a matar los de la SPOL, Sí, pero es que yo claro, pongo como sí, top sí. la Politécnica Nacional. Sí, es su universidad. Sí. Entonces se hace una estrategia, Ya. cada chico puede hacerlo y escoge sus 5 opciones. Y en Ya. esas 5 opciones ya ve para dónde le da. Y yo esperaba que me convenza de que el mecanismo es válido, sigo con algunas dudas. Pero ya, para culminar y de una vez entrar, un poco conociéndole más, Jimena, estas partes a veces humanas nos olvidamos de que los que legislan, los que nos gobiernan son gente también. También son gente. No, son también gente. Usted es hermana del rector de la universidad. Ah, sí. Él No es va el y se hace último. rector. Él es el último de No, gama. no, yo suelo decir Ellos, el todos menor. ellos son mayores. Usted es la. Yo soy la menor que pasó. O sea, tengo Bueno, más sí. madurez emocional, sí, Ya. pero... No, yo 2 o 3 veces que he tratado con Fernando, con su hermano, y más que tratar, lo he visto actuar y todo eso. Yo aspiro que en la Iglesia Católica, porque además soy católico, llegue a muchísimo más de lo que ha llegado. Mucha gente apostamos en que esas vocerías son
Qué bueno. Las que vayan, así es que espero que no sea de Alianza País. No puede confesar su fe política. Sí. Jimena, entonces esto que usted nos ha contado de una familia de unos dos padres, le iba a poner un ejemplo justo de dos padres profesores de Imbabura que conversaban conmigo el año pasado y sumaban los dos salarios y decía, nos toca apostar a 2 de los hijos porque a los 4 no les podemos mandar. Es duro, ¿no? Y claro, y me decía, y hay que ver en Quito, una cosa cercana a la universidad, más o menos $120 para que los dos estén en una habitación. Una tarjeta de 30 comidas, en lo básico $35 mensuales. Y que esté cerca para que no tengan que usar transporte, porque los otros dos siguen todavía en el colegio. Entonces, esto de la gratuidad, la verdad que a mí cada vez que veo que hay que sacar copias, cada vez que veo a mucha gente con eso, todavía no me termina de cuadrar, Jimena. Y creo que así es, siempre habrá que ir buscando, ¿no es cierto? Claro, pero el avance es indudable. Sí, ¿usted cree que sí hay ese avance? Cuando estaba en campaña, por el barrio donde vivo hay muchas construcciones, y en una de ellas, antecitos de que llegue el ingeniero o la ingeniera, a las 7 de la mañana entrábamos, pedíamos permiso al intendente, al que cuida la construcción, decíamos, ¿podemos hablar un rato con la gente? Decía, bueno, vamos a entregar, ya, listo. Y le reunía a los trabajadores antecitos de empezar la jornada. Y les conversábamos. Entonces, en alguna de esas, los albañiles, como se ponen la camiseta como pasamontañas, así ya están empolvados y todo, con las botas y todo. Y a veces parecen árabes con burka. Exacto, se ponen así para taparse de polvo, como mascarillas. Claro. Se hacen es una burka. Unos diseños así, pero que les debería copiar, tan especiales que son. Y entonces yo estaba hablando del acceso a las universidades y les decía inconscientemente, digamos también uno en su realidad conoce poco, no toda la vida de toda la gente, les decía para sus hijos la oportunidad de la universidad, de la educación gratuita, de la educación pública, que no solo es gratis, sino que es de calidad y esos son los esfuerzos, y por eso la campaña y Y el muchacho, resultó ser un muchacho, me levanta la mano y me dice, vea, yo apliqué al examen. Yo quiero ir a la universidad. Y era un albañil. Claro. Era un albañil. O sea, estaba trabajando como albañil porque no tuvo otra opción. Y entonces me dice, yo apliqué a la universidad y todavía no tengo los puntos, pero el siguiente me metí a un curso y voy a seguir aplicando. Esa esperanza de la gente, esa posibilidad. Antes un albañil, papá albañil, hijo albañil, nieto albañil. Mamá siempre, la bandera, hija la bandera. Siempre. Y se reproducía. Es posible que sí, a lo mejor hasta le doy la razón que sea la mayoría. Quizá en provincia teníamos un ánimo mayor seguramente, ¿no? No sé, bueno, mucho de la gente de trabajadores son de provincia. Claro, pero ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque ahora, usted me decía, con el sistema actual, yo habría entrado a la Politécnica, no sé, porque contra mí habrían podido también participar este albañil que quizás tenía mayores y mejores capacidades que yo. Podría haber participado una hija de la bandera, podría haber participado una cocinera. La propia señora que trabaja conmigo no tuvo oportunidades de educarse. Conmigo logró educarse y acabar el bachillerato mientras trabajaba. Es muy inteligente. Ella podía haber sido doctora, porque le gusta, sabe, y siempre conversamos. ¿Medicina o abogada? Y le apuesto con usted tenía que haberse hecho abogada. para defenderme. Pero ella tiene tantas capacidades, y entonces yo quizás competía con ella, porque somos más o menos de la misma edad. Y ahí sí, no es que yo, por ser clase media, por tener papás que de pronto iban y no, es que a mi hijita le da, pero le da cupo porque le da cupo, porque las mamás no somos así con los hijos. No, entrábamos las dos, nadie sabía quiénes éramos, y mediante el examen veía quién de las dos podía entrar. Eso ocurre ahora. Jimena, no hemos hecho ni siquiera el corte intermedio, no solo sino porque además resulta muy, muy interesante conocer, y la verdad que a veces, yo he estado haciendo mucho en este programa, el intentar conocer un poco más a la gente, esos anhelos de esas cosas, además del trabajo de la política en donde se puede discrepar, pero esta parte humana es la que a veces como que nos falta conocer de nuestros dirigentes, de nuestras cosas, de saber sus historias. También eso da cuenta de lo genuino que puede ser o no un político. A veces un político imposta, se hace de pose, se hace de discurso. Y a mí, digamos, lo que me da la certeza de hablar, usted me decía de cómo así socialista, todavía se mantiene el socialismo,
Y porque estoy convencida, Claro. puedo hablar con convicción dureza, y con ganas, convicción, claro. con ganas y convencer a uno que otro. Bueno, para todavía siguientes cree que sí. elecciones. Oiga, para terminar esta parte, y ojalá algún otro rato podamos seguir ampliando, ya cuando vuelva a ser candidata con seguridad, ahí vamos a escudriñar un poco más. Pero antes de entrar, ¿usted es sumisa? ¿A qué se refiere con sumisa? Y no sé, sus compañera vicepresidenta de la Asamblea dijo, soy sumisa. Bueno, Mil tendrá su veces concepto. sumisa. ¿Qué concepto tiene usted entonces de eso de ser sumiso? Bueno, yo O sumisa, pienso que persona. uno demuestra, no tiene que decir lo que es, uno tiene que demostrar Ya. con hechos lo que hace. A mí, yo soy insurrecta. Ya. Yo soy insurrecta frente a las desigualdades, frente a la violencia, frente a la inequidad, frente a la injusticia. Es lo contrario totalmente. Si vamos al Cada uno diccionario, maneja- cada uno. En un contexto, yo Claro. en eso sí me declaro absolutamente insurrecta. Ya, insurrecta total. Siempre o solo en política. Ay, sí, tengo problemillas por eso, Si pero... hay problema, Carlos, pero no, mira. Carlos sí sabe de esto. Bueno, mi mami siempre me trataba de llamar, consolar un poco. Era que mi mami es muy, murió, Ya. muy dulce, Ya. muy bonita y todo, pero Era la entonces única. en ese carácter, cuando se ponía un poquito seria, uno ya sabía que es lo que podía pasar, que ahí estaba el tope, sí. sí, mi mami era de las, y mi papi también, de las personas que nunca en su vida una mala palabra. Ya. Nunca en su vida, pero les habíamos oído nunca. Nunca. Y uno Pero, es un poco claro. suelta de barba porque están las cámaras y Ya. está usted, Sí, su no. respetable periodista no puede uno expresarse. Pero entonces mi mami siempre me trataba de... Me llamaba la Sí. atención, hasta el Ya. último de esos días me llamaba la atención que no sea tan brava, que no sea tan relajosa. Sí. Siempre me estaba... O sea que ella nos tratando pudo de- haber anticipado algunas cosas. Jimena, en esta parte, el código de ingenios realmente usted sentía, la vez anterior tuve la oportunidad de entrevistarle, usted sentía que era una necesidad, decía que ya la ley de propiedad intelectual no era suficiente y todo eso le lleva en una etapa que es un semestre electoral con un código de ingenio que mucha gente dice, oigan, esto nos puede traer estas dificultades. Todavía los sectores que han logrado revisar completamente se sienten, no digamos completamente representados, sino que el mayor problema no es que se sientan representados, sino que no sienten que se recogía la mayor parte de ese pensamiento. ¿Qué nos dice usted que ha llevado adelante el tema? Bueno, hay dos momentos en el Código Ingenios. Uno es la elaboración mismo del texto que lo hizo desde el Ejecutivo René Ramírez, el secretario de Ciencia y Tecnología, en un ejercicio simpático, interesante, colaborativo, como son estos instrumentos colaborativos en red, como la Wikipedia, en donde cada uno tiene 1 millón de ediciones, es decir, 1 millón de palabras que se cambiaron, de sugerencias que se hicieron. Habría que ser un dato más cualitativo de cuánto eso cambió el sentido, etcétera, etcétera. Pero finalmente hubo 1 millón de interacciones, digamos. Y esto da cuenta, primero, de un ejercicio de dar a conocer lo que más se pueda. Porque si alguien editó es porque leyó, comprendió y quiso cambiar algo. Entonces, ese fue un primer momento. Luego llega a la Asamblea y estuvimos como 1 año y medio el código, quizás trabajándolo, discutiéndolo. A mí el tema me convocó mucho, entonces por nuestra cuenta hicimos convocatorias también. Diálogos aparte. Diálogos aparte, no solo el trabajo en la comisión, esto usualmente no se sabe. Ayer estaba en un programa con jóvenes que transmiten por Facebook y les comentaba y les mostraba documentos, les decía esto hicimos, esto no hicimos. Y me decían, pero esto no se sabe afuera. Porque efectivamente es el trabajo, a veces lo que se sabe, lo que se ve afuera es el trabajo en el pleno, quien está sentado y el otro habla 10 minutos y después habla el otro 10 minutos. Y el ponente le da la autorización de que ponga, claro. Y como que se ve, no se ve pues mucho trabajo ahí, sino que hablando cada uno en fila india. Acá ese es uno de los momentos de debate, pero antes de eso existen trabajos, cada legislador en su dinámica, en su ánimo, en sus formas, tiene que realizarlo. Y nosotros nos dedicamos mucho con universidades. Hicimos una consulta prelegislativa, el bloque de Alianza País pedimos hacer consulta prelegislativa. Este fue incluso un debate al interno. Algunos de nosotros, yo confieso mi posición, decíamos no afecta a derechos fundamentales, decíamos no afecta en negativo,
pero la Constitución dice afectar y esto puede ser en positivo o negativo. Entonces, para evitarnos cualquier vicio de inconstitucionalidad, dijimos, sí, aceptemos el concepto más amplio y vámonos a consulta prelegislativa. Esto nos demoró más tiempo, y porque 2, 3, 4 meses se llevó la consulta prelegislativa. Fuimos por las 24 provincias haciendo convocatorias para que las organizaciones lean los textos y después de un tiempo, porque primero retiran los textos y unos formularios sobre los cuales se pregunta. Y después de eso los llenan y los presentan, y después de eso, una vez que los presentan, se convoca para un debate. ¿Usted cree que todos los que llevaron sí tenían, o los que accedieron a eso, tenían una posición sobre el tema? Y los especialistas, por ejemplo, los del software, los obtentores para el tema de las flores. Claro. Ahí, ¿cómo les fue bueno, con ese ellos? es uno de los, ese es uno de los mecanismos. De ahí las otras eran, nosotros motivamos reuniones. Yo les pasé a los de Expoflores, pero díganme, por favor, aquí están los 500 artículos, díganme en dónde, cuándo, cómo. Sentemos a discutir sobre los textos, no hablemos sobre generalidades. Porque a veces, qué sé yo, el problema de los exportadores es que nosotros tenemos problemas por la importación de esto no está en el Código Ingenios. Tenemos problemas porque los técnicos no nos vienen calificados, eso no está en el Código Ingenios. Eran problemas generales, entonces decíamos, pero conversemos en general y en particular. No, o sea, siempre tienen, alimenta por ejemplo, cualquier... ellos tienen un poco de aprehensión, diría yo, a que hay una especie de subjetividad para tratar y juzgar algunos temas que ya constan en el código como tal. Con ellos hemos sido muy claros, con los compañeros del software, tanto software libre como software propietario, hicimos todos los diálogos que pudimos, todos los diálogos. Hasta un día nos colamos en un debate virtual. Ellos se convocaron para con un hashtag alerta Código Ingenios, o sea, no era en positivo. Y se convocaron entre la comunidad de software. Y dijeron, el Código Ingenios hace esto, y tenían preparados dibujitos y demás, y hace esto y nos da... Entonces la idea era como hacer una manifestación virtual contra el Código Ingenios. Nos metimos con Diego Vintimilla en el debate. Desde la noche anterior dijimos... como ya era una cosa pública, dijimos, y mañana vamos a estar, nos tomamos una foto así, dijimos, mañana vamos a estar en el debate virtual, nos clavamos todo el día, con los dos, con las máquinas, compañeros de asesores, para buscar textos y demás, y fuimos debatiendo. El debate duró no ese día, duró los siguientes 15 días, porque claro, mientras uno está en el Twitter, pues tiene que seguir contestando. Y logramos recoger en lo que tiene que ver con software libre, software propietario, demandas del mismo sector, tanto así que nos la pusieron por escrito, y ahí sí se pusieron, en algunos artículos se pusieron de acuerdo, software libre con software propietario, sus dos asociaciones, y nos presentaron los mismos textos. En lo que no se pusieron de acuerdo, cada uno presentó claro, nos toca resolver. Pero fue un ejercicio muy interesante. Primero, uno cada debate va entendiendo, aprendiendo y conociendo más del tema, y segundo, las posiciones, y aquí voy a lo que usted decía. No hay un dejo de subjetividad, por supuesto. ¿Usted cree que este es más bien un aporte de la ley que sea subjetiva? Yo le escuché a un penalista, creo que era, en algunos, yo no soy abogada, entonces siempre trato de entender, y decía, la ley es política congelada. La ley es política congelada. Está puesto en el tiempo con unas características. Claro, en este momento hay una constitución, hay un proyecto histórico, el pueblo demanda esto, hay una descripción de nuevos derechos, los derechos de la naturaleza, los derechos al conocimiento, el derecho a la cultura. Por tanto, la ley refleja esto. Refleja incluso las tensiones políticas, las fuerzas políticas que existen. Alianza País y su proyecto progresista es la mayoría. Por tanto, la ley refleja eso. A eso lo llaman subjetividad, por supuesto. Pero ya para la aplicación de la ley, con estos instrumentos hay subjetividad para el que le va a aplicar. Ahora, el momento de aplicar la ley, claro, la ley ya viene a ser este instrumento de la gran política pública que se aplica en las políticas públicas más específicas, y ahí se trata de eliminar discrecionalidad en ciertos momentos, por ejemplo, para dar un permiso, para dar una autorización, para instrumentos más operativos, mientras más operativo, en menor discrecionalidad se debe tener y más claridad en los procesos. Entonces, el código tiene que ir bajando a ese nivel. Y las leyes, todos los instrumentos normativos, en general, hasta, qué sé yo, desde decreto presidencial, acuerdo ministerial, toda política pública, reglamento, etcétera, hasta incluso fichas que tienen que hacer, todo tiene que estar alineado y en diferente nivel de norma. Pero por supuesto que tiene ciertas subjetividades, digo, porque en general la ley parte con una subjetividad, parte con la primera gran subjetividad, si queremos ponerlo así, o definición política, es que el ustedes son la mayoría.
es que el conocimiento es un derecho. Es y que antes el conocimiento era una mercancía. Entonces usted podía generar, ponerle una patente, comprar, vender, y la que regía pero era no la ley del alejan mercado. ahí a los creadores, a los inventores, a los... Entonces, el derecho como conocimiento, y empieza todo el desarrollo. Y el acceso al derecho para la gente. Entonces tiene que crear esos mecanismos que lo hagan cierto. Pero ahí no le anulan, insisto en esta parte de que si yo estoy inventando algo, el derecho para la gente... Hay ley de propiedad intelectual, digamos, hay un capítulo de propiedad intelectual. Sobre propiedad intelectual, entonces, ¿usted qué hace? Que le deja ahí un poco abierta. No, para nada. Es el capítulo más grande de la propiedad intelectual. Cambian Está dividido en tres, ¿no? En tres grupos, cuatro libros. Entonces, el de propiedad intelectual, ¿qué es lo que dice? El mismo, no digamos, los conceptos de patentes, este sistema, hay protección a la obra, por supuesto. Hay el creador de la obra, este señor o señora tiene derechos sobre su obra y se lo protege de tal manera. Entonces, toda esa descripción es la parte de propiedad intelectual que está en el capítulo 3. La gestión del conocimiento se llama. Entonces, se lo protege, por supuesto, a los artistas, al inventor, a la inventora. Es más, y esta era una discusión bien interesante en el Código Ingenios, algún desarrollador de software, aquel que tiene la idea, nosotros planteábamos que alguien tiene la idea, alguien lo produce y alguien lo comercializa. Este usualmente es la marca. Es la gran IBM, es Oracle, es la marca. La marca. Estos comercializan y ganan lo que quiera. Ganan lo que quiera. Entonces decíamos, sobre el beneficio económico que tiene al final de la cadena, esta persona, el inventor o la creadora, debería tener un 10% del beneficio. Pero saltaron. Sí, claro, lo que pasa es que ahí dice, pero si yo le estoy pagando un sueldo para que trabaje para mí, para inventar, pues. Ahí viene, entonces, si se inventa, o sea, yo le estoy pagando, yo le estoy financiando la investigación y a lo mejor dura 4 años sin cobrando el sueldo, lo que le corresponde legalmente, y termine inventando algo, por lo que la empresa ha invertido, digamos, ¿no? Y resulta que al final, después de que yo financié toda la investigación y todo eso, estoy reflexionando como que si fuese dueño de esa empresa, le tengo que pagar el 10%, ¿hasta cuándo y cuánto tiempo? Ese es el debate histórico desde Carlos Marx hasta ahora. Del debate de la contradicción capital-trabajo. El trabajador, qué sé yo, hace el estuche, sigue haciendo el equipo, pone la fuerza de trabajo y el capitalista vende. Y el que se apropia todo el valor es el capitalista y le entrega una porción del valor al trabajador. A través solo del salario. A través del salario y unas prestaciones. Que entonces, además de la creatividad se paga. Lo mismo ocurre con los trabajadores intelectuales. Entonces, yo te pago el sueldo y el valor que tú le añades a lo mejor no es 1, sino es 1000. Claro. Yo me cojo los 999 y te pago el 1. El 1. Entonces dice, pero yo le agregué bastante valor, a mí me deben reconocer más. Ese es el debate que tenemos. Teníamos una dificultad práctica u operativa en este artículo y era cómo calcular. Y fue graciosísimo, o fue revelador más bien, que algunas empresas nos decían, nosotros ya lo hacemos, ¿para qué ponen en la ley? Entonces sí ha habido cómo. Claro. Entonces sí ha habido cómo. Lo que pueden poner es unos límites. Claro, no todos. Claro, entonces hay unos que era ya una lo discusión muy haciendo, tierna, quizás. Es un código que tiene estos elementos de ruptura, que en este caso yo discrepaba con René aceptó el eliminar el artículo, yo planteaba incluso dejarlo en un nivel más general y que el reglamento proceda a definir casos más específicos, los topes que usted dice, coger las experiencias que ya los de software tenían. ¿Usted ha aprendido mañas legislativas, Jimena? Dejémosle en el reglamento, ahí les clavamos. No, pues ahí se puede precisar, porque en cambio si no queda una ley que es imposible de leerla. Entonces, al interno también tenemos debate, gana René, gano yo, o vamos a medias, ganan los de software, y claro, preferiblemente además, gana la comunidad. Pero que gane el país con un instrumento legal que vaya. Y en entonces, el tema de... Solo para aclarar, hay un sistema de protección de los derechos de autor, clarito, con sanciones a quien incumple contra la piratería, etcétera, contra todo eso. Con estos otros hay conceptos que se reforman, hay porcentajes, ¿Empata con los tratados internacionales? Sí. ¿O estamos más que los tratados internacionales? Somos tan innovadores que estamos... Deberíamos nosotros también ir proponiendo tratados internacionales, por ejemplo, el tema de
el Tribunal Ambiental, Ajá. esto que plantea el presidente Correa, lo planteamos en Parlatino, en Eurolat, yo soy la representante del Eurolat, al Parlamento Pero Europeo. que le dijeron, oiga, después de lo del Yasuní, no nos planteen eso. No, al contrario, o sea, instancias internacionales podrían también ayudar a mediar en iniciativas como esta. Corte Internacional Ambiental, por ejemplo, podríamos hacer legislación respecto a estos tratados bilaterales de inversión que se hacen entre... De protección recíproca, claro, de inversiones. Que no es tan recíproca porque finalmente nosotros no somos del tamaño de la Chevron y la Chevron nos pone nomás las demandas. Se llamaban así, era un modelo del Banco Interamericano. Que exista un arbitraje. ¿A quién han condecorado últimamente? Que exista un arbitraje. Un arbitraje conformado por las naciones, por los estados, no por las corporaciones, porque una corporación va a beneficiar a sus corporaciones. Pero estaban enmarcados en esto de los tratados internacionales. En todo Entonces, caso, digamos, cuando usted dice que deberíamos nosotros proponer legislación internacional, claro, si lo que han hecho es, los otros países nos han dado proponiendo, nosotros nos hemos sometido. Estamos, yo creo que en paridad de condiciones. Si estamos empatando, digamos, porque además, si no hemos tratado y no hemos puesto, es que estamos sometidos a la actual legislación internacional, bueno, y para los tratados de libre claro comercio, para todo la eso. Unión Europea, cuando algún rato salió en noticias, el Código Higiene se opone al tratado comercial. Libre comercio. El tratado comercial más bien es un tratado de compra y venta de bienes y habla sobre impuestos. Quíteme impuestos aquí, quíteme hasta cero. No, pero también propiedad intelectual, varios tratados es un tratado en que la esencia es la transacción comercial. El Código Ingenios tiene una finalidad mayor. Y yo diría superior, pero que es el acceso al conocimiento pero de una empresa país. puede decir, vean, aquí me están poniendo esto, no me voy al Ecuador. Sí, puede decirlo ahora, con esta o con cualquier ley, con las leyes actuales o con las leyes anteriores. Una empresa también puede venir al Ecuador con las leyes anteriores, puede venir a comprar el agua, podía hacerlo antes, ahora ya no puede. Entonces, sí, son decisiones que las tomamos como país. Claro, pero ¿qué quiere el país? Claro, que el agua sea un recurso, no es un recurso, sino un derecho. Entonces, ya las empresas no vendrán a comprar el agua acá para vendérselas. Y con los exportadores de flores y con las empresas que aquí producen, que son obtentores de eso, ¿cómo les fue? También tuvimos largos debates. Con ellos era que yo colocaba el ejemplo que los debates iban más por la estructura empresarial, por las políticas el modelo de negocio, el modelo de negocio, exacto, la necesidad imperiosa para ese sector de exportadores del acuerdo con Europa, más que por algunos temas exactos del Código Ingenios. Finalmente, las últimas semanas nos pasaron algunos elementos específicos del Código Ingenios, pero mayoritariamente tenía mucho que ver con las decisiones que el IEPI toma ahorita, el Instituto de Propiedad Intelectual, respecto a esto que se paga hacia afuera, las franquicias, regalías. No, las regalías sobre los obtentores. Sí. Eran las regalías a los obtentores. Entonces, aquí hay todavía unos valores con los que ellos no están de acuerdo, pero no es con una política... digamos, políticamente dijeron, vean, nosotros estamos en contra. Sí, pues. Sí. O sea, sí, hay políticas que les gustan, el socialismo no les gusta, aunque en los hechos, cuando les decía, a ver, aquí no hemos nacionalizado nada. Sí, no entremos a la parte esta de socialistas, porque están queriendo vender las empresas, así es que eso de socialismo no es mucho. No hay. Ese cupo del comunismo que va cogiendo no hay. Sí, en 10 años podría ser. Yo en eso pierdo. Jimena, pero entonces usted consideraría que este código, que está aprobado. Está aprobado, ya se aprobó, sí, estamos a la espera del veto. Pero si es que hay un veto, no. ¿Usted cree que habrá un veto? No trabajamos hasta el último minuto para que no exista veto, esperamos que no. Porque habían también reformas para la ley de educación superior, algunos temas que pudimos también colocar. Sí, pero eso sí ya fue una cosa terrible que ustedes pongan en el tema del Código de Ingenios, las reformas para casi castigar a algunas universidades. ¿Le parece, Jimena, eso? ¿Por qué dice usted que es un castigo? Para ver cómo trabaja un decano, cómo se le puede multar, cómo se le puede suspender. A ver, aquí sí hay claridad. Por favor. Durante este debate surgió la información de los Panama Papers. Varias universidades, miembros, rectores de universidades, los nombres estaban ubicados en esa información, se hizo la investigación y ¿qué resultó? La universidad, una industria extractiva. Resultó que así ha sido.
extrae dinero de los bolsillos de esa, no digamos albañiles, digamos de clase media, de clase alta, que le puede poner en una universidad cara privada, extrae el dinero de ahí y lo lanza hacia afuera. En algunos casos no aparece fiscales. Eso? Claro, claro, esos son datos del SRI, es un mapeo, eso es información oficial, clarísima. El flujo, creo que decían, de todo el sistema universitario, 2.000 millones de dólares está fuera. Han salido allá. Nosotros somos país dolarizado. Cada dólar que está afuera nos duele a los ecuatorianos, nos afecta el sistema de... si nos duele que gasten ustedes, que se lleve peor. A nosotros nos toca defender un modelo con el cual no estamos de acuerdo, que es la dolarización. Pero lo tenemos que defender y lo estamos haciendo. Está de acuerdo, en cambio. Creo que era una cantidad de 2.000 millones de dólares que se habían estado extrayendo. Eso, industria extractiva. Y resulta que entonces lo que hicieron las universidades es acumular y generar lucro. La ley actual de educación superior dice está prohibido el lucro. Y las universidades estaban lucrando, estaban incumpliendo la ley. Pero la LOES no decía qué pasa si hay lucro. Uno pensó, cuando hace 5 años que hicieron la ley, que cuando se prohibía y nadie iba a hacer eso. Pero lo prohibido tiene que tener una sanción. Debe tener una sanción. Y eso no estaba. Entonces, ahora, en la misma ley, el Código de Ingenieros ya contenía unas reformas a la LOES por la carrera del investigador, porque eso cambia un poco la estructura. Le da posibilidades para que no sean solo docentes, sino que también puedan calificar como investigadores y tener sus escalafón de investigadores. Entonces, una vez que se topaba la discusión de la LOES, se incorporó estas disposiciones respecto al lucro. No es un poco desvirtuar al código, ponerle el tema de las universidades, porque era oportuno y, como usted dice, porque vimos en los Panama Papers, no era mejor reformar la ley de educación. Bueno, al momento también estamos presentando una reforma a la LOES por algunos temas con lo cual empezábamos la charla, y creo que la oportunidad no es la que uno siente o percibe, es la oportunidad y la necesidad histórica que tenemos de una vez identificado un incumplimiento. No podemos quedarnos quietos. O sea, hemos visto que claramente el lucro se ha dado y es una violentación de la norma, pero no habíamos puesto sanción, entonces había que hacerlo inmediatamente. Jimena, la verdad es que tenía un montón de cosas del Código de Ingenios, a lo que le comprometo, ojalá la próxima semana podamos hacer, e invitar a uno de los que ha estado siguiendo más también, porque la vez anterior en realidad, y yo le comentaba a usted, le invitamos, hicimos solo con él porque no había habido un cambio de agenda en su oficina, me parece. Y después me llamaron y en realidad estaba viendo, dijeron, este miércoles, no, fue el miércoles pasado. Ah, claro, yo ya estaba viniendo y me dijeron, pensé que me habían cancelado acá. No. Pero, vea, la verdad es que este quiere ser un espacio donde queremos conocer más a la gente también, además de llevarle a los temas legales a los de estos, ¿no? Usted nos hablaba de los Panama Papers, decía yo, y no tuvo esa misma remesón con la empresa del fiscal. Sí, por eso se lo convocó al fiscal, se convocó, creo que era, no quiero decir nombres porque me puedo equivocar, pero también a gente del gabinete, del ejecutivo, que estaba también mencionada, fueron a la Comisión de Justicia, precisamente yo también asistí porque me interesaba el tema de universidades, por eso también presionamos para poder tratarlo en la mesa de educación, y estamos, digamos, se hizo esa insistencia. Creo que ahora nos corresponde revisar la actuación del fiscal en el caso, este último, Carlos Pareja. Carlos Pareja estuvo en ese momento. Creo que nos corresponde ahora revisar la actuación del Carlos fiscal. Pareja, estaba el señor Merizalde. Sí, ¿no? Merizalde. Jimena, que uno puede pasarse así. ¿No han sido muy suaves ustedes con los amigos? ¿No? Bueno, no son amigos en un momento. O sea, me refiero a la amistad, no a una amistad personal, pero están en el proyecto, eso digamos, no debe, digamos, incidir sobre las decisiones que se toman. Creo que en este momento, insisto, nos corresponde, y estamos teniendo un debate fuerte al interior del bloque respecto a este último caso. Las decisiones serán tan rápidas como el proceso lo demande. Nosotros en universidades las hemos tomado así, y me parece absolutamente justo que nos dices, si para universidades se toman con esa celeridad, para el resto también deberíamos hacerlo. Por tanto, yo creo que ahora es pertinente también indagar en la Fiscalía cómo, qué decisiones están tomando, con qué velocidad, con qué premura, prioridades están dando a estos casos que fueron ya
tratados en la ¿Cree que comisión. sí habrá espacio para pedir una Nosotros explicación? tenemos como bloque, vamos a solicitar una explicación, digamos, y no solo como bloque, sino una cosa ya institucional de la Asamblea. De la Asamblea. Jimena, ¿va a ser candidata? No, yo no me he postulado ahora para estas elecciones. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Se cansó? ¿No le gustó esto? ¿Qué es? A ver, yo comentábamos al inicio la trayectoria que tuve. Yo creo que en este momento el proceso requiere mucho de un trabajo de base de organización social. Esa es para mí una autocrítica fuerte. Entonces, en vez de decir, tienen que hacer el trabajo con organización social, el trabajo con las bases, entonces digo, voy a hacerlo. Entonces, con algunos compañeros, desde el ejercicio en el que hemos estado, desde el municipio, desde la concejalía, desde la asamblea, tratamos de mantener un espacio con las organizaciones sociales de formación, de identificación de cuadros, y creo que eso hay que seguirlo haciendo, y espero que pueda hacerlo bien. ¿Usted estaba porque sea Moreno Glass Moreno, o prefería Correa? ¿Qué prefería? Bueno, siempre quisimos insistir en la candidatura del compañero Rafael Correa. Yo creo que ahí hay una figura absolutamente importante, nacional, regional, mundial, pero hay una línea que nos ha trazado. Digo, no solo él como individuo, él ha tenido la capacidad de juntar esperanza, convertirla en realidad, y juntar, también levantar una organización política. Así que tenemos que hacer honor a ese primer empuje que se ha dado. Internamente hemos apoyado la candidatura de Lenin, la precandidatura, en este momento ya es candidatura del movimiento. Claro, ya es candidatura del movimiento, nos falta inscribirla, y ahí tenemos que afincar muchos de estos elementos que todavía se nos faltan. No es que tenemos un plan de aquí a 4 años o 4 años, la propuesta de construcción de un modelo de país diferente es a largo plazo. Si le dan a escoger entre ser concejal o asambleísta, ¿qué le gustaría más? Yo creo que la asamblea, no tiene idea cómo he aprendido. Voy a ver si es que hay alguna revalidación de materias donde se necesita para que me den un doctorado después de legislación. Pero hay además Jimena, muchas gracias por compartir.